Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más en el Museo Támaro con el streaming que compartimos con 970 Universal. Saludamos a nuestra compañera de apoyo, Beatriz Berrospe. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo streaming de este viernes. ¿Cómo está, doctor Jaime? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Me alegro. Bueno, vamos a saludar a algunas personas, ¿te parece? Algunas personas que están del otro lado escuchando el programa. Sí. En este viernes 12 de junio. Exacto. Casi mitad ya de mes, mitad de año. Sí. Se pasa volando el tiempo. Mitad de año, impresionante. Exacto. Bueno, quiero saludar primero a Laura, que nos está escuchando, a la familia en general, y un saludo muy especial a Romina, que ayer, 11 de junio, estuvo cumpliendo años. Impresionante. Pasa volando el tiempo, Jaime. Sí, como volaba Pluna, pero ya no vuela más, ¿vio? Bueno, el tiempo es relativo. Es relativo, decía Einstein. Yo creo en la teoría de la relatividad. Y si yo estoy acá, es porque la vida es muy relativa. No voy a hablar de mí porque no corresponde. Quisiera que usted presentara el título del día de hoy. ¿Cómo no? Que nos reúne. Bien, muy bien. Vamos al tema entonces. Tenemos aquí un libro que nos aportó Jaime recién, que es Sexualidad y Familia. Lo voy a mostrar a la cámara. Lo toma la cámara ahí, bien. Perfecto. Sexualidad y Familia, crisis y desafíos frente al siglo XXI. Este libro es del autor Antonio Donini y vamos a hacer alguna referencia de Antonio Donini. Me voy a poner las gafas para leer bien.
quién fue Antonio Donini, que creo que falleció el año pasado. Después vamos a confirmarlo. Si usted ojea un poco, Ajá. encuentra escrito por él mismo su autobiografía donde... Ajá. ¿Por aquí adentro? Ahí. A ver. No, esto es de Richard Joly. Acá tenemos de Antonio Donini, que es licenciado en filosofía, licenciado y doctor en ciencias sociales con especialización en sociología del Instituto de Ciencias Sociales de Roma, Italia. Fue profesor titular de sociología de UCA. En 1966 estuvo fuera del país y luego retornó con estudios del estado de California, en Estados Unidos. Luego fue profesor titular de Sociología de UBA, fue director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, también en Argentina, fue decano de la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano, miembro de la Comisión Asesora de Sociología y Demografía de CONICET. Últimamente era profesor titular de Sociología en la maestría en Ciencias de la Familia de la misma universidad. O sea que yo quiero que quede bien claro que el tema de hoy es un tema de sociología y psicosocial. Ajá. O sea que de estudio de la psicología de las personas en la sociedad. Bien. Tanto en Uruguay como en el exterior. Y me gustaría que usted leyera los colaboradores sí. que están en la última contratapa. Sí. Usted, lo tengo aquí, sí. Libro, la última, que son 3 colaboradores. Son 3 que están el nombre de ellos en la tapa. Eleonor Faur, Antonio García Rojas y Alejandro Villa. Sí, quiero que dé sus características. Bueno, vamos a Eleonor Faur, socióloga, especialista en mujer, género y desarrollo, de la Royal Tropical Institute, es candidata doctoral y docente de posgrado de Políticas Sociales en la Universidad de Buenos Aires, ha coordinado el área de género y derechos de las mujeres en UNICEF Colombia y Argentina. Antonio Daniel García Rojas es licenciado en psicopedagogía, máster en sexualidad humana, educación sexual, terapia sexual y género y especialista universitario en educación para la salud. Se desempeña en el Colegio Salesiano de Huelva y como asesor en educación sexual en centros de formación de profesorado de la Junta de Andalucía en España. Y por último, Alejandro Villa es licenciado y doctorado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, hizo un posgrado en salud pública, investigador asociado del Consejo de Investigación en Salud, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinador del programa de apoyo y asistencia a maternidad y paternidad juveniles, Centro de la Niñez y Adolescencia, y fue investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Ellos son los 3 colaboradores en este libro de Antonio Donini. Bueno, le agradezco mucho por la presentación, porque eso va con los derechos de autor que yo tengo que respetar. Exacto. Porque hay una cláusula que dice que esto solo se permite por el autor. Nombrando a los referentes. Y esto lo voy a agradecer en este momento. Muy bien. Voy a hacer varios agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a Lionel Bettinelli, director de Tamaro, Juncal 1429, y no hago propaganda, por permitir adentrarme en temas tabú de la sociedad actual. Y los voy a nombrar. Tema tabú es aquel que la gente no habla, lo sabe y tiene miedo de hablar. Y los voy a enumerar. 1. La muerte. 2. El sexo. 3. La familia. 4. La educación. 5. El dinero. La gente no tiene miedo de hablar de la muerte del SIDA y de la sífilis en el 2026. Y yo lo digo porque no tengo tabú. Bien. Del sexo,
también hablo en todas sus formas y tendencias actuales, porque yo soy un individuo pluripensador y polifacético y humano. En tercer lugar, hablo de la familia del siglo XXI porque he visto el desastre y el horror que presentan algunas parejas que se disuelven y terminan algunas en la prensa. Y está relatado en este libro, que muestra el crimen pasional generado por desavenencias familiares. No voy a hablar de Agatha Christie. Y voy a hablar de la educación, que es un tabú, porque nadie habla bien de la educación. Y la educación de Uruguay, yo digo, que es pésima. Tanto en Codicen, primaria, secundaria y UTU, y en UDELAR, hoy. Y es pésima porque obliga al sacrificio del uruguayo a enviar a la enseñanza privada a todos los hijos que los padres pueden y a veces no pueden, incluso los políticos que tanto hablan de la educación laica, mentirosos que son, que fueron votados por el pueblo y se olvidaron de José Pedro Varela, de la escuela laica, gratuita y obligatoria. Y hoy no es laica, ni gratuita, ni obligatoria, hoy es paga. Escuela paga, liceo pago, UTU paga y universidad paga. Jaime, hay que tener plata hoy en día para estudiar y no puede ser eso que en Uruguay suceda eso. Jaime, usted hace referencia a políticos que predican por la escuela pública y mandan a sus hijos a la privada. Exactamente. Bien, conozco varios. Como sí. buen locutor, interpreta lo que yo quiero decir, porque yo digo muchas cosas y no tengo el idioma que usted tiene ni la preparación que usted tiene y por eso lo felicito. Muchas gracias. Y voy a hablar del tabú del dinero. Y del tabú del dinero no me voy a referir mucho, porque me tendría que meter en la política económica del país, y no lo quiero hacer y no lo debo hacer, porque yo lo voy a hablar hoy de la familia y del sexo. Y sobre la muerte traje algo del SIDA, de la sífilis, algo que usted se olvidó de mencionar, que está en este conjunto de objetos. Ajá. Y es un maletín que yo traje de... Un maletín negro que tiene ahí. Negro. Que tiene la bandera de Canadá. Sí, señor, porque yo como fui asesor mundial de SIDA y estuve en Canadá muchas veces, traje en este maletín algo muy importante para el país que se lo voy a mostrar. Bueno. Lo encontré anoche, por eso lo traje hoy. Este maletín me lo regaló el tío de mi señora, de Quebec, y tiene además un lugar secreto, que yo lo abrí porque yo soy muy curioso. A mí siempre me gusta abrir las cosas secretas para saber qué son. ¿Y saben lo que me encontré? Miren. Las recomendaciones del Comité de Expertos en VIH-Sida referentes a terapia antirretroviral para adultos y niños de 1996, hecha por ONU-SIDA y la Organización Panamericana de la Salud, donde muestra el tratamiento triple viral y dio al Uruguay la suerte de poder salvar la vida de la gente que se estaba muriendo.
y yo fui uno de los gestores. Yo estuve en Vancouver. No era en ese momento asesor internacional. Fui por mis propios medios, pero traté a los pacientes particulares como si yo fuera asesor, manteniendo mis conocimientos, porque a mí el estado de asesoría o no asesoría no me quitó los conocimientos adquiridos. Y yo pude tratar a los pacientes y salvarlos privadamente. Y después, cuando otras personas ocuparon mi cargo injustamente en salud pública, yo coordiné desde el BPS mi programa de salud laboral y trabajé con gremios y empresas y inventé el programa de salud laboral que usted ya mencionó la vez anterior, Sí. que no voy a volver a repetir. Yo quiero agradecer en el día de hoy, en especial, a mi querida esposa, la psicóloga Sandra Crismario Abramovici, que fue directora del Departamento de Psicología del INAME durante 30 años, madre de mis 3 hijos y de mis 12 nietos, quien me acompañó toda mi vida profesional, hasta hoy día, que le agradezco por su amabilidad laboral, por soportarme en mi adicción al trabajo, porque yo era un intenso trabajador, que me olvidé de la familia y la dejé a ella a cargo de mis hijos, cosa injusta, porque yo formé parte de una familia del siglo pasado, que yo lo voy a leer al final, que no es la de ahora, y que tuve que cambiar. Y cambié porque tuve 3 hijos. Uno rabino, mi hijo Andrés, una ingeniera, mi hija Denise, y una psicóloga, mi hija Viviana. Y lo más curioso, y eso quiero que quede bien asentado, es que de mis 12 nietos y de mis 3 hijos, 10 nietos están en el exterior y 2 hijos están en el exterior. Quiere decir que Uruguay es un excelente formador de profesionales, pero tiene una pésima capacidad de retención de cerebro. Y eso es la mala virtud de los gobiernos que tenemos, porque eso es estatal. Porque mis hijos se criaron, una nación, mis gemelas en 1971 y mi hijo en 1975, mis nietos, que son del fines de la última década del siglo XX y del siglo XXI, están en el exterior porque saben que acá no tienen oportunidad. Claro. Y tengo una sola hija, ingeniera, que trabaja en una institución pública y 2 nietas solteras con problemas de pareja que están en este libro. Que no se han casado porque han pasado con algunas de las desavenencias que figuran en este libro. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque Uruguay no tiene una buena educación. Y yo aspiro a modificarla para el 2029. Porque no tengo ninguna esperanza para el ciclo actual. Y menos con el déficit que tenemos de las encuestas nacionales, a las cuales no me voy a referir. Quiero agradecer a Fernando Villalba,
que no está acá, pero que me dio un libro acá, que se llama Por los tiempos de Mujica, que yo le di a él mi opinión personal. No lo leí todo, pero él me dio, leí solo una parte del final que me emocionó, porque yo viví la dictadura y viví la transformación de Mujica de Tupamaro a presidente. Porque ahora hay Tupamaros que siguen siendo Tupamaros y están en el gobierno como Tupamaros. Y lo digo democráticamente porque soy demócrata y espero que se me respete, como yo respeto a los demás. No doy nombres. Quiero decir que este alumno mío, igual que Lionel Bettinelli, de la misma clase, Fernando Villalba, me puso una dedicatoria que me dice así: el futuro es enorme cuando no hay pasado, cosa que discrepo, porque sin pasado no hay futuro. De modo que aunque él sea mi alumno, yo discrepo con él, porque él no aprendió todavía que el pasado es muy importante. Tan importante que les recomiendo leer el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que algún día se lo voy a dar, que yo hice un trabajo sobre el mismo. Porque una persona que sufre o que tenga buena vida modifica su futuro en base a su pasado, o no lo hace porque culturalmente es rico. Y yo lo que hablo del gobierno actual es que quieren educar a una población culturalmente pobre, y eso no lo va a hacer nadie hasta que no haya un cambio generacional. Y el cambio generacional lo tenemos que dar nosotros, los adultos mayores, que todavía tenemos nuestro chip en regla. Porque hay adultos mayores que están gaga. Estoy por comprar el famoso libro de don Julio María Sanguinetti, de sus 90 años, que no es masón, pero vivió como masón. Es un ejemplo que nos sacó de la dictadura, que hizo 2 veces plebiscito, 2 veces paz para el Uruguay, y siguen insistiendo con los muertos, que no los van a revivir nunca, que ya están podridos, que ni el ADN pueden representar, que van a la Argentina para ver si alguien es pariente de fulano sultano merengano. No estoy en contra de la búsqueda de los desaparecidos, no. Estoy en contra de la falta de democracia del siglo XXI, que siguen aferrados a las políticas de 1973 a 1985. Y este libro es del 2005 y le habla de los cambios de la familia desde 1950, antes de creación del Frente Amplio, al 2025. Jaime, usted quería encarar este libro desde un poco del inicio. No. Bien. Yo quiero decir algo. Bien. A ver. Como soy libre pensador, laico y judío, quiero agradecer a mi Dios, que se dice Hashem, y lo voy a agradecer en hebreo. Bien. Para que se entienda que yo tengo educación religiosa y que no soy
un Jaime cualquiera de los cuentos de Don Jaime. De Jaimito. Ni de la calle Goes, ni un cajetilla de Pocitos. Que dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehianu vejianu vekimanu veguianu lazman hazeh. ¿Qué quiere decir? Bendito seas tú, Todopoderoso, Rey del universo, por darnos la gracia de llegar a este momento. Y he llegado a este momento gracias a todo el equipo, a Bea, que es Beatriz, a Ripoll, que es un macho alfa, y a los oyentes, que me soportan semana a semana, y no saben lo que les espera, porque yo traje acá algo que tengo junto a mi cama, y que tiene que ver con lo que usted quería que yo dijera. Eso es un cuadro. Un cuadro. Que voy a hablar primero sobre lo que usted quería que yo dijera de la familia. Sí. ¿Qué dice Richard Jolie? Yo no soy inventor de nada. Yo estoy transcribiendo lo que mi señora Sandra Krismaniu me reprochó. Jaime, decís que todo es tuyo y es mentira. Todo lo que yo sabé de psicología es obra mía. Porque te casaste conmigo hace 57 años y a mí no me nombras nunca. Yo nombro a Sandra y gracias a ella estoy dando esta charla que va a demorar varias sesiones. Y ustedes me van a tener que aguantar. Porque yo soy el inaguantable. Voy a comenzar diciendo lo que dice Richard Jolie. Las familias representan mucho más que cuidado y apoyo mutuo. Para muchos de nosotros constituye el espacio en el que realizamos nuestras más profundas experiencias humanas, intimidad, pasión, identidad e individualidad, conexión con el pasado y la creencia sobre el futuro. Todo deriva de ese pequeño nexo, porque los más profundos sentimientos humanos tienen su fuente en la familia. Richard Jolie. En virtud de la familia que formo, tengo al borde de mi cama esto. Si ustedes quieren fotografiarlo, lo voy a leer inmediatamente, que es árabe. Y así como he dado una oración en hebreo, voy a dar un proverbio árabe, porque soy libre pensador, en acción. Lo dije la vez pasada y lo repito nuevamente. Que dice así: hubo un día en el que alguien vino a mí y comprendí que era el principio de algo único. Hubo un día que unos ojos me miraron y pude verme en ellos. Hubo un día que sentí que realmente me querían. Hubo un día que vi el verdadero sentido de la vida. Hubo un día que sentí la alegría de poder querer sin tiempos ni medidas. Hubo un día en que no precisé de palabras para que me entendieran. Hubo un día en el que estuve seguro de haber encontrado el amor. Qué suerte que ese día sea el día de hoy. Ben al-Hassim. Ese día fue cuando encontré a mi mujer, a mi esposa, a mi novia, a la reina de la Universidad de Colombia, a Sandra Krismaniu Abramovici.
Hace 57 años. Hace 57 años. Que la quiero igual que el primer día. Y ya que es una novela de amor, y termino, le pido 2 minutos. Voy a decir 3 frases. Una de Antoine de Saint-Exupéry, autor del libro Principito, que dice que amar no es mirarse el uno al otro, sino que es mirar juntos en la misma dirección. Exacto. Y lo que decía Einstein, un hombre feliz está demasiado satisfecho con el presente como para preocuparse demasiado por el futuro. Y lo que dijo Séneca, estoico, que acá hay mucho público que sabe de estoicismo. Estar en todas partes es no estar en ninguna. Y como yo estoy acá, hacemos el corte que usted pide. Muy bien, muy bien. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho. Seguimos en la mesa con el doctor Jaime Rosquier. Jaime, íbamos a hablar algo sobre el libro Sexualidad y Familia. ¿Qué introducción podemos hacer de? Bueno, en realidad usted me pide hablar de un idioma que no es frecuente, ni para la población ni para mí, porque voy a hablar desde el punto de vista de la sociología. Bien. Fíjese que yo conozco a un político, sociólogo, que es de un partido de gobierno, es el Partido Independiente, Sí. que siempre me llamó la atención por la calidad de su expresión oral. Y yo voy a tratar de imitarlo, no por lo político, sino por ser sociólogo. Voy a decir que la introducción al tema que voy a dar hoy, la voy a dividir en 5 partes, 4 o 5 partes. Y va a comenzar en el año 1950. Voy a hablar de cursos y textos sobre la familia de 1950. Voy a hablar de cómo se fue a la mayor igualdad entre los sexos a partir de cierta edad. La perspectiva sociológica. Voy a hablar de los hechos y fenómenos sociales más comunes. Y finalmente, voy a hablar de la contratapa del libro que habla de la sexualidad y familia y que resume el total del libro en una canilla. Así que al final del día de hoy, aunque no me entiendan nada de lo que diga, la última página les va a volver a la realidad. Vamos a empezar con los cursos y textos sobre la familia. Bien. El libro empieza en el 1950, estudiando a la familia de 1950, o sea, en la mitad del siglo XX. El baby boom de la segunda posguerra era el análisis del estilo de vida y las relaciones familiares de las culturas, donde se hablaba solo de la familia nuclear, monógama, en algunas culturas polígamas, se hablaba de la búsqueda de la elección de la pareja, del noviazgo, del rol de la familia, de la autoridad de la familia, la fertilidad, la socialización de los hijos, etcétera, etcétera. O sea que es la familia clásica. A partir de la década, ahí incluso se llegó a hablar del nido vacío, que es lo que le sucede a una persona mayor de edad cuando los hijos se casan. Exacto. Bueno, esa es la familia ideal de los 1950. No estoy hablando del 2021. Al llegar a 1980, comenzó un nuevo periodo de investigación sobre la familia.
se comenzó a estudiar la familia desde otro punto de vista, porque aparecieron las madres solteras, la violencia familiar, el sexo y el amor, el divorcio, la homosexualidad, las familias ensambladas o reconstituidas. Una nueva etapa de la sociabilidad de la familia. Eso pasó en las 2 últimas décadas del siglo XX. Con el nuevo milenio cambió el estilo de vida marital. Y ahí comienza el cambio. Hay casados y no casados, que cohabitan y no cohabitan. Hay cambio en las costumbres y pautas sexuales. Enfermedades transmitidas por el sexo, que aún se mantienen. El sexo fuera del matrimonio, el matrimonio abierto, las parejas de swingers, la pareja homosexual, las relaciones y modelos de género y otros temas similares. Yo traté con todos estos temas entre las últimas 10 décadas del siglo XX y las 2 décadas del siglo XXI, porque ese es mi trabajo. A los textos tradicionales aparecen nuevas formas de diversidad familiar, incluyendo parejas no casadas, la pareja gay y la pareja lesbiana, etcétera, 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 la LGBTQ+. Y en plus pongo todos los tipos de modalidad. Hay un libro contemporáneo de sociología de la familia de otro autor que lo recomienda Antonio Donini, que es La transformación de la intimidad, sexualidad, amor y eroticismo en las sociedades modernas, escrita por uno de los más conocidos sociólogos del momento, en inglés Anthony Giddens, en 1998, donde este autor comienza resumiendo su obra en una comedia, en una novela dramática que termina en un crimen pasional, que no es pasional, sino que es sexual y que no lo voy a relatar. Cómprense el libro, si quieren. Voy hacia el segundo tema, hacia una mayor igualdad entre los sexos. Ese es el problema del siglo XXI. Hay un cambio en el concepto de la mujer de la vida. En el 1950 había un doble código moral. Estaba la mujer buena y la mujer mala. La mujer que tenía relaciones sexuales con cualquiera y la que tenía relaciones sexuales con su marido. Y hoy en día las mujeres son promiscuas, igual que los hombres. Y usted sabe lo que es la promiscuidad. ¿Se acuerda? Sí, hablamos de eso, sí. ¿Qué es la promiscuidad? Cuando no hay una fidelidad en la pareja y se comparte, digamos, la actividad sexual a escondidas generalmente con otra persona. Bueno, usted evadió un poco la respuesta. ¿Por qué? Promiscuidad es la persona que tiene más de una persona de distintos sexos el mismo día. El mismo día. El mismo día. Ajá. Pero si es la misma pareja, no es promiscuo. No es promiscuo. O sea que usted con su pareja puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 relaciones, todo lo que su cuerpo aguante. Ser promiscuo entonces es compartir sexo con varias personas. O con más de una. Con más de una. O sea que más de una ya es promiscuo. 2 es promiscuo y 3 es 3 promiscuo. Y usted me preguntó, ¿y 4? Son 4 promiscuos. Multiplicado por 4 porque no sabe la pareja del cuarto quién va a ser y quién es. Multiplicado por 2, porque se multiplica la promiscuidad, es múltiple. Bueno, yo no voy a hablar de promiscuidad, porque no voy a hablar de proxenetismo tampoco. En el Código de Doble Moral decía que los hombres necesitaban, por su salud física,
la variedad de experiencias sexuales, mientras que la mujer tenía que estar esperando en la casa el tornillo para su tuerca. Eso cambió. En el mundo actual, en el siglo XXI y fines del siglo XX, asistimos a la mayor igualdad sexual. La mujer tiene las mismas necesidades que el hombre. Si hay un cambio, el hombre tiene que adaptarse a las necesidades de la mujer. Y las reacciones violentas de los hombres no son por celos, son por una crisis del patriarcado que deja de ser el macho alfa para ser equiparado en la familia y en la pareja al mismo nivel de la mujer. Y lo que siempre le molestó al hombre es no ser el macho alfa, sino el macho beta. Yo soy el macho alfa con una hembra alfa. ¿Qué quiere decir? Que tengo a mi mujer al mismo nivel que el mío. Pero si usted es un macho alfa y una hembra beta, es una mujer dominada. Exacto. Y si usted tiene una hembra beta y usted es una hembra alfa y un macho beta, usted es un hombre dominado. Dominado. No se deje dominar, hombre. Y usted, mujer, no se deje dominar. Sea usted misma. Equipare. La balanza es importante. Tiene que haber igualdad. Igualdad de sexo, igualdad de deseos. O sea, pero hay algo muy importante. La institución del matrimonio está lejos de haber sido perdido vigencia o estar en vía de desaparición. En Estados Unidos, el 95% de los hombres y 94% de las mujeres entre 45 y 55 años están o han estado casadas algunas veces, y las segundas nupcias constituyen el 50% de los nuevos matrimonios. O sea que hoy en día las parejas no se casan para toda la vida. Hay parejas excepcionales. Sí, sí. Me dijeron que no hable de mí. No tengo que decirlo. Yo soy monógamo, una sola pareja. Tuve una educación de 1950 pensando en la mujer mala y mujer buena. Tuve mis experiencias sexuales, pero me casé y soy un hombre fiel. Soy una pareja del siglo pasado, en el siglo XXI, de las pocas que quedan. Y aquí viene la perspectiva sociológica. A ver. La sociología y sus pensadores, tanto del siglo XVIII y XIX, trataron de comprender los cambios que se producían por la industrialización y el impacto en la sociedad europea. Fíjese de dónde parte. O sea que al entrar la mujer a trabajar después de la época industrial, la familia fue objeto de estudio. Ajá. Y fue objeto de estudio científico, porque los sociólogos son científicos, como los médicos o los psicólogos. Sí, sí, claro. Y tienen un método racional de estadística y análisis y los estudios científicos sociales se inclinan hoy por la comprensión interpretativa en lugar de la explicación de los fenómenos sociales. ¿Qué quiere decir? Que comprenden más la situación actual de lo que antes decían nuestros antecesores. Uh-huh. Porque hay películas como Orgullo
y prejuicio que habla de la mujer mala y buena, sin embargo todas tienen relaciones con el mismo novio o la misma persona. Y hacemos un corte y no terminé. No podemos ir redondeando si tenemos unos minutitos todavía. Bueno, yo quisiera, me faltaron hablar de fenómenos sociales, pero yo quiero redondear el tema Sí. con la última parte del libro. Lo que está en la contratapa. Lo que está en la contratapa y lo que dice María Teresa de Calcuta, y ahí Bien, termino. Bien. Y Jaime, perdón, en otros programas vamos a hablar de aquel libro que lo estoy viendo acá, que se llama Resetea tu mente, del doctor Mario Alonso Puch. No, para llegar a ese programa Sí. van a pasar 4 o 5 programas que Bien. yo hable de este libro. Ahí está. Resetea tu mente va a ser para el 2027, cuando ya te has modernizado en tu sexualidad. Porque yo no conozco, estimado locutor, su sexualidad porque no me interesa. Ajá. Y no soy del siglo pasado, aunque yo nací en el siglo pasado, pero yo cambié. Pero no cambié mucho, porque yo me mantengo en mis valores y voy a decir lo que dice el libro y no voy a perder más tiempo. Yo también nací en el siglo pasado. Bueno, pero puede haber cambiado. Sí. Bueno, no vamos a hablar de nadie. Bien. Sexualidad y familia. La contratapa. Y la contratapa el autor dice: en un mundo de mayor igualdad sexual, aunque todavía incompleta, el hombre y la mujer necesitan adaptarse permanentemente a los cambios que ocurren y seguirán ocurriendo a un ritmo insospechado en el futuro. Así como al entrar en crisis el patriarcado, surgen nuevos modos de ser mujer. También surgen más tardíamente nuevas masculinidades. La mujer ya no se somete, como en épocas anteriores, al predominio sexual del hombre, ni el hombre se somete a mandatos tradicionales para probar su masculinidad. Tanto el hombre como la mujer son hoy víctimas de la anomia que produce el no saber cómo relacionarse con el otro sexo en una nueva realidad, una relación de igualdad sexual. La vida personal es un proyecto abierto, con nuevas exigencias y ansiedades, tanto para el hombre como para la mujer. Un proyecto basado en relaciones más simétricas, menos jerárquicas y que sustentan un modelo en el cual a ambos competen tareas consensuadas de diversa índole, según las circunstancias y no según roles asignados. De todos modos, la institución de matrimonios está lejos de haber perdido vigencia o de estar en vía de desaparición. En esta obra se analiza el matrimonio como institución universal y la familia como un grupo de personas unidas y que se ocupan de la crianza y educación de sus hijos, de acuerdo con las tradiciones y normas establecidas y emergentes de su cultura. Pueden ser varones o mujeres. En la primera parte de este trabajo se ofrece un panorama de la transformación de ese núcleo primigenio llamado familia. En la segunda y última parte de este libro se incluyen 3 investigaciones puntuales. Y ahí termino. La crisis de la masculinidad, mitos y falacias sexuales existentes entre padres de familia y educadores, y la sexualidad en el sector educativo y de salud. Y para terminar, termino siempre con una frase de María Teresa de Calcuta en su libro Camino de la Sencillez. Interesante, porque usted es de religión judía y sin embargo admira a la Madre Teresa de Calcuta. Es un libre pensante, es un reflejo eso. Yo soy un libre pensador. Sí. Y así como recé en hebreo, también admito a los católicos y
y dije un pensamiento árabe árabe. al principio, Sí. y ahora termino con la Madre Teresa de Calcuta, Bien. que es un ejemplo de una mujer que no fue masona, pero que vivió como masona, porque vivió por el bien de la humanidad, cuidando leprosos y tuberculosos, Sí. y que termina así. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. En hebreo se dice shalom. Shalom se dice cuando se saluda o cuando uno se despide. Me despido del programa diciendo shalom. Muy bien. Shalom, Jaime. Muchas gracias como siempre. Y vamos a continuar con este libro y con más temas sobre sexualidad y familia en los siguientes programas. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a una pequeña pausa y continuamos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro, que desde 1888 diseña y fabrica medallas, plaquetas, insignias, trofeos y premiaciones. La calle Juncal 1429, el teléfono es 2915-9915 o el WhatsApp 099-259-511. Nosotros estamos arriba en el Museo de Casa Támaro. Claro, este es el museo. El museo. El museo que posee la Casa Támaro digamos, en homenaje a toda esa trayectoria. Exactamente. Y en homenaje, yo diría, al Uruguay, porque muchísimas de las cosas que hay aquí son de índole patriótica. Hay mucha historia acá adentro. Muchísima. Como la ciudad que tenemos acá atrás. Sí. Que, bueno, cuando el pintor Jorge Paisé se decida a vendérmela, yo se la compro. Aramendía Paisé. Jorge Aramendía Paisé. Bienvenido, Fernando Villalba. ¿Cómo estás? Yo ya estoy dando patadas. Llegué ya con ansias de adquisiciones. Venimos de la presentación hace poco. Un día de shopping, sí, de la presentación de Por los tiempos de José Mujica. Bien. Que está teniendo repercusiones. Sí, de toda índole. Sí. No, a ver, desde el punto de vista estético, todas positivas. Sabe que hay mucha gente tímida como para criticar algo de eso. Claro. Desde el punto de vista político, bueno, hay los de muy de derecha se piensan que por el personaje, claro, por la presencia de el nombre José Mujica, una semblanza de Mujica, es algo político, sí, o es algo de hacer apología, pero aquí atrás en la contratapa se dice muy bien, lejos del mito y la consagración. Claro. Dice, la figura de José Mujica recorre el texto lejos del mito y la consagración. Claro. Y fue un protagonista. El protagonista es el chico. El chico. El chico que era adolescente, preadolescente en aquel momento del levantamiento de Tupamaro. Pero Mujica protagonista de la época, como todos. Mujica es el marco. Exacto. Sirve de marco, las frases de Mujica sirven de marco para localizar la época, para reflexionar. Acá dice reflexión ética. Estoy de acuerdo, me parece muy buena la contratapa. Reflexión ética y también moral, de índole política también, pero porque sabemos que Mujica tenía un pensamiento propio, no muy alineado con ninguna corriente. Sí, exacto. Por acá mismo lo dice, no tengo ideología, no puedo tenerla. Sí.
Y si quiere leemos de vuelta la contratapa, es un minuto. ¿Cómo no? Sí, sí. A ver si los oyentes o los asistentes al YouTube, dice, hay libros que no se escriben para explicar una época, sino para volver a habitarla. Por los tiempos de José Mujica es uno de ellos. En un cruce de caminos entre la memoria personal de su infancia y la juventud, la crónica histórica y la reflexión ética, Fernando Villalba, lo conoce, ¿no? Totalmente. Por acá. Nos introduce en el ritmo vital del Uruguay convulsionado de los años 60 y 70, cuando el clima político dejó de ser un tema para adultos y se convirtió en una amenaza, en una respiración contenida. Desde la mirada de un niño atento y lector, el relato avanza entre juegos callejeros, radios encendidas en la noche, libros escondidos, huelgas, allanamientos y silencios. El país va cambiando, endureciéndose, y con él se transforman los cuerpos, los vínculos y las palabras. Aquí lo histórico irrumpe en lo cotidiano, en una cuadra, en una azotea, en un altillo vecino, en una pistola apoyada junto a un libro. La figura de José Mujica recorre el texto como una presencia clave, lejos del mito y la consagración. Leer este libro es asomarse a un pasado cercano que todavía tiene mucho para decirnos y aceptar que, incluso en los tiempos más oscuros, hubo gestos mínimos, un refugio, una mesa compartida, una flor que nace en el lugar menos pensado, capaces de sostener la dignidad y la vida. Muy bien. Y de eso y se trata un poco este libro, cual no hay, yo creo que el personaje es muy entrañable. ¿Usted como lector qué le pareció? Sí. ¿Y cuál personaje? ¿El protagonista? El protagonista, los personajes. Hay una coprotagonista también que es una chica. Una chica supuestamente guerrillera. Bonita y guerrillera. Y primero el principal atributo. Bonita. Hay un gato que es el más inteligente de todos porque visitaba primero que nadie a esa chica. Pero el gato... Rocky. Es cierto, Rocky yo no sé cómo ponerlo. Porque es también... Es un vector. Sí. Es un impulso para la historia. Aparece prácticamente en las principales escenas. Por Rocky, el protagonista arriesgaba la vida porque iba por un pretilcito finito. Claro. Donde Rocky caminaba bien, pero el otro no. El otro no. Gracias a la clase de gimnasia. Sí. Es que antes se caminaba sobre una cosa que se llamaría plinto. El plinto era donde... Para saltar. Sí, era para saltar. Había una barra por la que se caminaba. Sí, la barra de equilibrio. Eso ya es medio que se dejó, me parece, por las fracturas que habrá provocado. Hasta el momento, ahora todo es mucho más cuidado. Ahora están las barras en los pubs. Están. Y también, no sé si se acuerda de Titanes en el Ring. Sí. Ahí había una barra de hielo. El hombre de la barra de hielo. Sí. Que no se sabía por qué pasaba. Daba la vuelta, sí. Daba la vuelta por el ring. También es de aquella época, es del marco. Mire, para el próximo libro lo podemos usar. Sí. Los titanes en el ring. La momia. Nos trenzábamos imitando cada cual haciendo en el barrio hacíamos eso. Incluso llegamos a tener un ring. Era tanto las disputas y la imitación que hacíamos de los luchadores que en un vano de una escalera circular nos hicieron un ring y cuando había que dar piñas nos regalaron guantes para no lastimarnos. Entonces allí peleábamos tranquilamente. Ahora sería considerado, no sé, o sea, alguien ya no juzgaría. Agresivo. Saldría eso, chicos agresivos, no sé qué, ofendidos, habrían ofendidos por todos lados. Bueno, es una época un poco especial la actual, ¿no te parece? Había también personajes femeninos. Sí, Yolanka. Sí, que luchaban. Había un payaso y
Pepino. Pepino, el gran payaso. Sí, sí. Tenía como un ayudante, Pepino o no. Sí, super pibe. Super pibe. Y los chicos gritaban, super pibe, acá parecía. Cuando Pepino iba perdiendo, exacto, venía super pibe a salvar a sí. Pepino. Yo los conocí a los Titanes porque cuando visitaron Uruguay, que estuvieron en el Palacio Peñarol, pararon en el Hotel Hermitage, década del 80, y yo trabajaba ahí. Y conocí a Martín Cardagian y a toda la troupe. Nada menos que en el Hermitage, lindo lugar. Sí. Bueno, ahí enfrente, en ese momento yo tenía un primo que vivía por Jaime Sudañas y lo visitaba, yo no vivía en ese barrio. Y luchábamos imitando, fíjese usted que capaz imitándolos nos habrán pasado por al lado. Y nosotros jugábamos ahí en la Plaza Gómez-Oro. Plaza Gómez-Oro. Frente al Hermitage. Ya no es más hotel, no. Están haciendo un emprendimiento ahí. Sí. No sé en qué se convertirá. Un lugar privilegiado. Oficina, sí, un lugar muy lindo, sí. Porque es retirado, o sea, sin estar en las inclemencias, digamos, de la Rambla. Sí. Está retirado, pero a su vez tiene todo el paisaje. Toda la vista de la Rambla. Del Río de la Plata. Sí. De ahí se ve hasta Piriápolis. Sí. Se ven los cerros. Y en la esquina de la Rambla, cruzando en diagonal, había otro hotel, el Rambla Hotel. El Rambla, claro. Hotel Casino era. Era gigantesco. Sí. Está el edificio todavía. Ahora es un edificio. Sí, abajo, en fin, tiene una cantidad de comercio. Sí. Todo cambia. Todo se va renovando. El barrio ahí está hirviendo en construcciones. Sí. Por eso, por los tiempos de José Mujica, es un marco para enmarcar una historia, y lo que refiere a José Mujica son las frases. Exacto. Que en eso fue muy bueno. Las reflexiones que hacía. En la emisión de reflexiones sobre las distintas cosas, algunas que, digamos, son bastante conocidas, también de filósofos y todo eso. Incluso él hacía referencia. Leíamos en el lanzamiento del libro una que hace referencia a Churchill, refiriéndose a la democracia, donde dice, la democracia hay que defenderla, sí, porque es la mejor porquería que hemos hecho. Sí, eso lo dijo Churchill. Sí. Eso lo dijo Churchill. Y Churchill ganó el premio Nobel de literatura. Claro. Así que, bueno, de eso se trata. No se trata de algo político. La gente dice, no, mirá, yo no quiero leer. Claro que la política lo impregna todo. Yo creo que prácticamente no hay historia donde por algún lado esté la política. Porque en las épocas monárquicas se hablaba de caballeros, príncipes. Sí. Prácticamente en todo Shakespeare. En Shakespeare la política está por todos lados. En el propio Cervantes, con ironía. Pero están la condesa, el caballero y su escudero. Hay cantidad de referencias al orden social, político de aquel momento. El caballero y su escudero, me acuerdo del Quijote. El Quijote, claro. Y hablábamos también en ese lanzamiento, que espero se repita. Me ha pedido mucha gente que no pudo ir, que después se enteraron que hubo música. Música en vivo. Vivo. Por supuesto. En vivo también una alusión a ese tiempo en Tirabuzón, ¿no? Ese tiempo que va recorriendo los mismos lugares pero diferentes. Y allí participaron músicos a los cuales se hace referencia. Podemos ver acá la famosa página 116. A mí me encanta leerla, porque es la que más cuestionamientos ha traído. Sí, la página de la controversia. La más controvertida. Bueno, el capítulo se llama
catacumbas. Y se llama catacumbas, claro, hace referencia a lo que está sucediendo en ese momento, que es que hay alguien encerrado en el sótano. Claro. En el sótano. Entonces, bueno, la referencia directa a que el capítulo se llame Catacumbas me parece interesante. Y habla del Pacto de las Catacumbas, que es un documento que hicieron los obispos en el Vaticano, algunos, ¿no? Donde dice acá, recuerdo que mi abuela leyó partes donde se explica que el pacto es un acuerdo por parte de los obispos firmantes por el cual se comprometen a llevar una vida sencilla y sin posiciones sí que tienen que tomar. Según el modo ordinario de nuestra población, rechazar cualquier título, símbolo o distintivo de poder. Prometen no formar parte de agasajos ni banquetes organizados por los poderosos. También se proponen transformar beneficencia en obra social basada en la caridad y en la justicia, que tenga en cuenta a todos y a todas, dando clara prioridad a los pobres y a las personas y grupos trabajadores económicamente débiles. La idea es impulsar el advenimiento de otro orden social nuevo, digno de los hijos del hombre y de los hijos de Dios. A mí todo eso me había sonado bien, demasiado bien. Ahí empieza a hablar el protagonista, ¿no? Muy entendible, un hilo de coser enhebrado en lo humano, con cierta resonancia en las instrucciones de José Gervasio Artigas. Le dirían Pepe como a Mujica. Aquí tenemos un busto de Artigas muy lindo y un cuadro. Y un cuadro. ¿Ese cuadro es de Paisé también? Sí, sí. Bueno, se nota la paleta, ¿no? Lindo. Dice, en cambio, las veces que había ido al comité del Partido Comunista en la calle Oquart, casi frente al Liceo Héctor Miranda, el credo de teoría económico-social que recitaban me pareció más destinado a la cría de ganado que a la vida de grupos de personas. Aunque ansiara tener una camisa roja tan impactante como las que usaban los militantes consagrados, salía con mis amigos más íntimos riéndonos de lo que considerábamos un divague, casi un delirio, aunque conscientes de que ya dominaban más de la mitad del mundo. Exacto, sí. Que eso era cierto, en aquella época estaba el bloque soviético, sí, que era gigantesco, bueno, en área ni que hablar. China, Vietnam, Corea y hay más, Bueno, Cuba, que acababa de asociarse, digamos. Sí, exacto. En el 59, 58, 59. Que eso empujaba muchísimo en aquel momento a la militancia. Dice, como para aterrizar en algo más impregnado en alma, después de las asambleas íbamos directo a la casa de Harry en Oquart y Justicia. El papá era contrabajista y allí descubríamos y practicábamos canciones de los Creedence, Clearwater Revival. Bueno, pero, y completa el muchacho, dice, se complicaba, eso sí, entender el inglés de los hermanos Fogerty. Ante la escasez de material escrito y confiando en el oído, cantábamos en clave fonética, sin saber mucho lo que estábamos diciendo, como los del comité bromeábamos. Bueno, esta página me ha valido algunas llamadas. Y acá está la frase de Mujica, donde dice, la democracia es el mejor sistema que hemos inventado hasta ahora, pero es una porquería, porque nos promete jurídicamente una cosa que después está lejos de concretarse. ¿Somos iguales ante la ley? Sí, pero no somos iguales ante la vida. Hay algunos que son más iguales. A pesar de todo eso hay que defender la democracia, porque hasta ahora es lo mejor que hemos podido lograr, como decía Churchill, la mejor porquería. Y la frase de Winston Churchill es así, democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tried. Era como un poquito más elíptico el dicho de Churchill, que la democracia es la peor forma de gobierno,
excepto todos los otros que han sido tratados. O sea, que han sido intentados. Bueno, y acá es que intervienen ese grupito de escolares, ni siquiera liceales. Estábamos en sexto de escuela, que hacíamos los Creedence, que tocábamos los Creedence con una batería de juguete. Yo pedía prestado el bajo en la iglesia de San Antonino, ahí cerca. No, San Antonino no. San Antonino está mencionada, pero por San otro motivo. Pancracio, ¿no era? Era en San Pancracio. Sí, sí. San Pancracio es el de un santo que da El trabajo, sí. Ahí está. Yo me acuerdo del día de San Pancracio, aquello se llenaba. Sí, sí. Como el gallito Luis, da trabajo. Nosotros con uno de los secuaces de estos poníamos un puestito para vender cosas. Bueno, siempre nos rebuscamos. Porque hay como una feria ahí, sí. Se arma flor de feria. Sí, sí. Ahí, en la misma calle. Sí, sí. Hay otro santo que da trabajo que es el San Cayetano. No sabía. Mire usted, tanto vivir en San Cayetano y trabajar en San Cayetano hasta el día de hoy. Es San Pablo, ¿no? Sí, claro. Acá se llama San Cayetano. San Cayetano. Está en la calle Comercio, por ahí, la iglesia. Bueno, debe dar, porque en San Cayetano es una de las ciudades más ricas per cápita, ¿no? Del Brasil. No hay desempleo, no hay favelas, no hay gente, ni que hablar de gente durmiendo en la calle y nada de eso. Con poco más de 300.000 habitantes hay varias medallas de oro olímpicas. Sí. Por lo que invierte la industria. Claro. Qué importante que es el trabajo real, de industrias reales que aportan impuestos, no regalando país. Claro. Para industrias que no pagan nada. Sí. Y que encima son depredadores ecológicos. Bueno, no vamos a entrar en eso porque nos da la rabieta. Pero sí, ahí está General Motors, está Hydro, está Alcoa, está Fideosadria, está... bueno, ahora me olvido, pero hay una serie de industrias muy importantes en una ciudad pequeña. Entonces, obviamente todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo es muy bien remunerado y eso hace que prácticamente no haya delito y no hay indigentes. Claro. Es tan sencillo como eso, que la gente tenga trabajo y dejar actuar a los medios de producción. Bueno, vamos a no... Pero la política lo inunda todo, como dijimos. Sí, sí, exactamente. Entonces a mí me gusta hacer un paralelismo porque fue muy divertido, porque Por los tiempos de José Mujica es un título que parafrasea a un título de nuestro Felisberto Hernández, que es Por los tiempos de Clemente Collin. Clemente Collin era el profesor de piano, no tanto de piano, de armonía, y después fue de piano, en fin. Era una persona muy culta, pero muy especial en cuanto a su vida. Vivía muy modestamente. Y fue profesor de Felisberto. Y Felisberto hace una novela llamada Por los tiempos de Clemente Collin, que yo releí después, lo digo y lo repito, lo leí después de ponerle ese título en homenaje a nuestro gran Felisberto, nuestro gran escritor. Y en el primer reportaje que me hicieron por los tiempos de José Mujica, me preguntan por qué me había llevado a escribir el libro. Evidentemente, la chispa fue el reportaje del que participo atrás de las cámaras, que le hacen a José Mujica en Caras y Caretas, sí, al cual Daniel Alejandro me invita. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad de dialogar bastante con Mujica. Pero se ve que había un combustible, o sea, eso
hizo detonar algunos combustibles que habían en el aire, evidentemente. Y estaba en el aire ¿de qué manera? Cuando me releo por los tiempos de Clemente Collin, digo, pero acá está exactamente la explicación de por qué lo escribí. Y escrita de una forma muy felisbertiana, por supuesto. Dice, por algo que yo no comprendo, los recuerdos acuden a este relato. Y como insisten, he preferido atenderlos. Además, tendré que escribir muchas cosas sobre las cuales sé poco. Y hasta me parece que la impenetrabilidad es una cualidad intrínseca de ellas. Tal vez cuando creemos saberlas, dejamos de saber que las ignoramos. Fíjese, bien vuelta de Felisberto. Cuando creemos saberlas, tal vez dejamos de saber que las ignoramos. Porque la existencia de ellas es fatalmente oscura. Y esa debe ser una de sus cualidades. Pero no creo que solamente deba escribir lo que sé, sino también lo otro. Bueno, ahí sigue hablando de los recuerdos vienen, pero esa frase siguiente también es interesante. Dice, los recuerdos vienen, pero no se quedan quietos. Y además reclaman la atención, algunos muy tontos. Y todavía no sé si a pesar de ser pueriles, tienen alguna relación importante con otros recuerdos, o qué significados o qué reflejos se cambian entre ellos. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces, me resultó que explica de alguna manera por qué escribe este libro. Y también hay una cantidad de similitudes, una cantidad de casualidades, de hilos conductores de esos misteriosos. Uno de las principales escenas que están por los tiempos de José Mujica es la ejecución que efectúan los Tupamaros de Acostilara. Sí. Y esa ejecución se hace de los fondos de la Iglesia Evangélica de Constituyente y Barrio Zamorín. Ajá. No sé si sigue llamando Barrio Zamorín, le cambian de nombre todo. Sí. Ay, gracias a Dios. Sí. Hubo una calle que no le cambiaron de nombre, bueno. A Arana le re quemaba eso, a mí también. Yo le sigo llamando por los nombres antiguos. Sí. Porque la verdad que esa manía de estarle poniendo... Y que siempre son políticos. Sí. O sea, el resto de la sociedad no es como propios. Propios, por supuesto. José Báez y Ordóñez le pusieron. Todo el mundo le dice propios. Sí. Bueno, resulta que de allí, en esa iglesia, tocaba Clemente Collin. Ajá. Y lo iban a ver, Felisberto lo menciona y todo. Y desde allí ejecutan a Costa de Lara, desde los fondos, copan esa iglesia, lo ejecutan a Costa de Lara, y eso es presenciado por el protagonista de Por los tiempos de José Mujica. Esa ejecución. Que luego convive con una chica que estaba como escondida en un sótano. Que él esconde en el sótano de su casa a una chica armada. A una chica armada que estaba en la casa de al lado, y cuando allanan la casa de al lado, esa chica se escapa. Que bien podía haber sido la que disparó. Puede haber sido. Aunque creo que se sabe quién disparó. Pero en ese momento no. No, y una de las reflexiones que hacían las personas allí es que, para los que saben de balística y de armas largas, es que un pequeño desvío así le podían haber dado a los chicos que estaban esperando para entrar al ángulo. Es una de las críticas que se hacen, ¿no? Entonces, y está lleno de esos paralelismos entre los dos libros, involuntarios, totalmente involuntarios. Solo que mis recuerdos sean tan profundamente eficientes que me acuerde de la primera vez que lo leí a Felisberto, que fue en el año 80, si querés. Eso queda en la memoria, ¿no? Pasaron, se ve que hay alguna memoria por ahí sí. Que surge, como dice Felisberto, no sé, esos recuerdos insistiendo en salir. Inclusive Felisberto era un misterio para mí, cuando
Tuve la suerte de que en el trabajo, en una empresa donde estuve muchos años, había un par de admiradores de Felisberto, muy admiradores. Justamente estaba pensando cómo en aquella época el Partido Comunista era predominante. Sí. Porque ellos dos eran del Partido Comunista, y las cosas que aprendí en esa fábrica. Todavía había italianos que prácticamente no hablaban español, o hablaban el español muy mal. Itañol. El itañol. Sí. Y allí estaban, y yo hacía la noche conversaba con ellos, y una vez tuve la mala idea, o la ingenuidad, si querés, no mala idea, estábamos conversando, y ellos eran del Partido Comunista, sindicalistas, no sé qué, metidos hasta acá. Y les digo, sí, no, porque ese Mussolini, no sé cuánto. ¡Epa! Si no te metas con el Duce, ¿eh? Yo no entendía nada, porque para mí era blanco o negro, la cosa, ¿no? Me creí que me estaban jorobando. Se me pusieron malos. Dice, no, dice, allá en mi pueblo no había nada, no teníamos carretera, no teníamos centro de salud, no teníamos escuela. Todo lo hizo el Duce. Y estos son comunistas. Bueno, un poco de eso hay por acá. Ese libro tiene mucho contenido. A ver, ¿se aclara cuánto tiempo estuvo la chica en el sótano? Se da a entender. No, son un par de semanas, ¿no? Por ahí, creo. ¿Y cómo sobrevivía? ¿Cómo comía? Ajá. Hay que leer el libro. Ahí estaba el gato, ahí estaba. ¿Cómo hacía sus necesidades? Ahí estaba este chico. Se usaban las basinicas. Las pelelas. La pelela. Las generaciones anteriores a nosotros usaban la pelela habitualmente. Que después se le llamó la escupidera. La escupidera. Porque era para salivar también. Con las tapas. Bueno, para todo eso hay que leer el libro. Hay cosas, también tiene una cierta gracia en algunos momentos. Es humorístico en algunos momentos. No todo el tiempo como Felisberto, porque Felisberto usa esa fina ironía, ese fino corrimiento con la realidad para hacer sus textos humorísticos todo el tiempo. Exacto. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Nos hacen señas detrás de cámaras. Tenemos que hacer un corte. Y bueno, espero que les guste el libro. También queda por saber si el gato estaba castrado o no. No sé qué tiene que ver, pero... Creo que no, porque en esa se le época, escapaba. En esa época. Dice que no. Claro. Dice que justamente para que no andara peleando con otros gatos por las hembras, es que él lo seguía para traerlo porque volvía destrozado de la pelea. Sí. Y sí. Como titanes en el ring. Bueno, muy bien. Gracias, Fernando. Vamos a continuar con hablando del libro. Y hacemos una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho y estamos en Casa Támaro, donde arriba de Támaro tenemos el museo, que es este lugar fantástico que estamos ahora, junto a Jorge Aramalia Paisé. Bienvenido. Hola, Gustavo. La columna de Arte y Cultura. Arte y Cultura en esta oportunidad que ya habíamos Sí, esta es la segunda parte y vamos a ver si redondeamos bien el tema hoy. Muy bien. Sí. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, continuando con este tema de arte y cultura, voy a referirme al arte como sustento de la cultura. La semana pasada hablé brevemente de Grecia y la cultura occidental. Sí. Hoy voy a hablar de Japón y la cultura oriental. Bien. Y después vemos... Hablamos del Partenón, ¿no? Hablamos del Partenón, ahí está. Pero me interesa referirme al Japón tradicional, previo a la eliminación forzosa de la cultura samurái allá por 1870, donde el arte se manifestaba integralmente, orgánicamente, en todos los aspectos de la cultura y de la vida. El arte estaba presente en el forjado de la espada, la katana, el katana, el wakizashi y el tanto,
¿no? Que son los 3 tamaños que utiliza el samurái. Estaba presente en el arte y ritual del vestido, el kimono, el tocado, el maquillaje, o en la armadura del guerrero samurái con su casco y su máscara. El arte estaba presente en la jardinería, desde el bonsái al diseño integral del jardín. Estaba presente en todos los utensilios domésticos, en las cerámicas de todo tipo, jarrones, vasijas y recipientes, utilizando el raku, que es una técnica especial para la cerámica esmaltada, y el kintsugi, que es un tipo de reparación basado en la filosofía estética del wabi-sabi, que encuentra belleza y serenidad en la imperfección y en la naturaleza transitoria de las cosas. La filosofía se aplica a todo, hasta los diseños más sencillos, más domésticos. El arte está en cada gesto y cada acción es parte de un ritual. Es una vida llena de ceremonia y significado, como el ritual de la ceremonia del té. Muchas de estas costumbres se conservan hoy en día. Y la primera imagen que vamos a ver es la de unos jardines japoneses tradicionales que buscan recrear la naturaleza en miniatura y fomentar la meditación. Claro. Ahora, hay como 2 tendencias en jardines: la naturalista, que son todos los ejemplos que vemos aquí, y una vertiente abstracta, que son los jardines secos. Son mucho más austeros, donde el pedregullo hace las veces como de agua, donde el rastrillo se pasa sobre la arena o el pedregullo generando patrones, también simulando como ondas concéntricas de agua alrededor de rocas. En fin, esa es una de las vertientes. Son 4 estilos principales: el jardín seco, o conocido como jardín zen o karen sansui, y después los jardines más de la naturaleza. Están los jardines de té, o chaniwa o roji, se llaman, los jardines de paseo, que son los jardines más grandes. Los de té son como un tamaño intermedio. Los jardines de paseo, que se llaman kairushiki, y los jardines de aposento, que son los más domésticos, ¿no? Un jardincito en espacios más chiquitos, en una vivienda o en cualquier espacio minúsculo. Ellos encuentran espacio para hacer un jardincito. No importa si es en un filito así, en una circulación, en un corredor, ellos se las ingenian para hacer un jardín lineal. Y eso se llama tsuboniwa, diseñados para ser observados usualmente desde el interior de una habitación o casa tradicional. En Japón, el salón de té y su ritual son importantes, pero también lo es el recorrido para llegar a ese salón. Ese recorrido se llama roji, que es uno de los tipos de jardín de té. Es uno de los tamaños casi doméstico, pero que permite hacer un recorrido por el jardín. Roji, traducido, es camino del rocío. Un jardín sendero que conduce hacia el chashitsu, que es la sala de té japonesa. Pero el roji no es solo una transición entre el exterior y el interior. Mientras lo recorres, pues primero tenés que recorrer el jardín para llegar al salón de té. Mientras lo recorres, moldea tu mente y tus sentidos para prepararte antes de entrar. Las piedras hacen que camines más lento, los faroles, el sonido del agua y la vegetación hacen que el mundo exterior ocupe tus sentidos hasta desaparecer al llegar al Nijiriguchi, que es una pequeña entrada bajita donde todos deben inclinarse para entrar, porque adentro todos son iguales. El Roji nos enseña que la casa se diseña y se siente mucho antes de cruzar la puerta. Es como un recorrido áptico que culmina con el ritual doméstico de la ceremonia del té. Eso nos enseña que no solo el destino es importante, sino también la vivencia del camino que lleva a él. En Japón, cada actividad
revestía una cierta solemnidad, ceremonia y ritual, buscando la perfección del oficio o de la ejecución de la tarea, e involucrando el honor y la dignidad de la persona. Todo esto derivado de una tradición milenaria, el bullido, que amalgama filosofías y pensamiento religioso, budista, shintoísta, taoísta, y costumbres en la búsqueda de la superación y de la perfección mental, física y espiritual. Y la perfección en cada una de las acciones y tareas. Para un japonés no hay tarea pequeña. Y la vida no se entiende como una sucesión de objetivos por alcanzar, como muchas veces lo vemos en la cultura occidental, las películas a veces reflejan eso, ¿no? Sino como un camino a ser recorrido, experimentado, aprehendido y sublimado. Eso es bullido. El arte, que estaba presente en todo, era una expresión vital y trascendente de su filosofía y su cultura. El arte no solo expresaba, sino que sostenía y daba forma y contenido a la cultura, le daba profundidad, le daba carácter, le daba significado. Un significado que lleva a la trascendencia del espíritu y a la consolidación de la identidad individual y colectiva. Bueno, y ahora quería mencionar algunas influencias cruzadas entre arte y arquitectura entre Japón y Occidente. Haciendo un poco de memoria, ya Monet, allá a principios, ya hace más de 100 años, ¿no? 1900 y poco, me acuerdo que en su casa de Givenchy, donde él tenía su estanque con sus lirios y el puente, tenía un puente japonés en su estanque, claro, lo había diseñado a la manera japonesa, nada menos, pero en el interior de su casa tenía todo, las paredes como llenas de estampas japonesas, ¿no? Que son las impresiones, son los grabados japoneses, los grabadistas más célebres de Japón, Hokusai, Hiroshige, Utamaro, era lo que llegaba a Occidente. Exacto. Que era la forma más sencilla, más manuable de arte, esos grabados, más accesible. Y Van Gogh también veía esos grabados, es más, hacía toda una serie de pinturas inspirados en los grabados y en las pinturas japonesas. Los girasoles, los lirios son como bien inspirados en la estética floral y algunas composiciones ya de más grande tamaño, más grande escala también. Entonces, ya y además que ellos que eran como contracultura, ¿no? Ellos eran innovadores, vanguardistas, ¿no? O sea, rupturistas de la cultura, el arte clásico. Ellos, digamos que proponían algo nuevo, pero se fijaban en los japoneses, claro, en ese proceso. Y bueno, todo eso se ha mantenido en el arte hasta hoy, donde yo que sé, hoy llegan los manga, por ejemplo, japoneses, la estética japonesa en la juventud está muy presente. Yo veo a mis sobrinos leyendo mangas japoneses, ¿no? Desde cosas de por acá, ¿no? Viendo las películas, obviamente, los videos. Bueno, y en la arquitectura lo mismo. El arquitecto más influyente, por ejemplo, uno de los más importantes del siglo XX, Frank Lloyd Wright, también tenía como una especie de fascinación por lo japonés. O sea, más que lo oriental en general, lo japonés, porque los japoneses hasta hace un siglo por lo menos, y yo creo que hasta acá, eran como los más sofisticados, los que han llevado el arte oriental al más alto nivel. Entonces eso influía en su manera de hacer arquitectura, de diseñar el paisaje, los jardines, la relación entre espacio interior y espacio exterior, bien a la manera japonesa, ¿no? El recorrido, todo el tema de la percepción, la materialidad, en fin, y han habido influencias además en los dos sentidos. La arquitectura occidental ha influido en la arquitectura oriental, la japonesa específicamente.
yo qué sé, Kenzo Tange, Tadao Ando, Waro Kishi, en fin, y viceversa, ¿no? Es un ida y vuelta. Entonces se da esa relación de cosas tan distintas conceptualmente. La arquitectura occidental es una arquitectura básicamente mucho más racional, más matemática, más abstracta, ¿no? Y la japonesa es más desde los sentidos, desde la apticidad, ¿no? Desde otro lugar, desde la percepción. Entonces ese cruce es enriquecedor, ¿no? En los dos sentidos. Bien, cuando una cultura empieza a eliminar consciente y paulatinamente, pero sistemáticamente, rasgos esenciales de su arte, de sus costumbres, de su memoria, de su esencia como pueblo y nación con identidad propia, sustituyéndola, como diría Lipovetsky, por la intrascendencia, el sinsentido o la nada misma, vaciándolo todo de contenido y significado, ahí es cuando tenemos que preocuparnos seriamente. Que a veces lo vemos en los tiempos que corren, en lo que se fomenta, lo que se muestra como arte contemporáneo, como arte conceptual. Bueno, y vamos a ver un ejemplo de lo que podemos ver hoy mismo en el subte municipal que se está exponiendo el Premio Montevideo, y Premio 2026. Es una fotografía del centro del subte, ¿no? Del espacio, que hay otros premios por ahí que no me cupieron en la imagen, pero capaz que es representativo en general de lo que se está promoviendo. Es una muestra de arte que se premia y se promueve todos los años. En esta ocasión se seleccionaron 23 obras de más de 250 postulantes, y el primer premio, que no aparece en la imagen, aparece bajando al subte, es la primer pared a mano izquierda. Es un video que la artista se llama Adela Casacuberta y es una persona con esclerosis múltiple. Ajá. Y ese video se titula Autoperformances, que son acciones con una sola mano. Entonces se muestran en el video acciones mínimas: prendiendo la luz, lavándose los dientes, tipeando un teclado. Y lo que se ve en la imagen, se ven como 3 o 4 planos. El primer plano son unas bolsas como apiladas. Esa es una obra de Federico Arnaud, que es un escultor, sobre todo, muy conocido aquí. Después, en el espacio central, una instalación de Natalia Torterolo, que se llama Colapso y Escape, sobre desplazamientos migratorios contemporáneos, que son todos esos escombros que parecen revoloteando por el espacio. Después hay como una especie de iglú con rejunte de materiales y cosas como de plástico, de desecho. Y al fondo aparece, no se ve muy bien, pero aparece una imagen, una pantalla, que es la obra de un artista trans, donde la intervención, además del video, que no justo queda como tapado, hay una superposición como de toallitas desmaquilladoras puestas una al lado de la otra, intervenidas con pequeños rostros, en fin. Pero es un poco marca como síntesis, si se quiere, de la visión actual desde lo estatal, digámoslo así, o desde lo institucional, al arte contemporáneo. Es el arte que se promueve. Bueno, seguramente para quienes tienen una formación académica y tradicional en el arte, o un entendimiento clásico del arte y la cultura, buena parte de lo que está expuesto en el subte, buena parte de lo que se premia y se promueve hoy en el arte nacional e internacional, no es solo acá, les resultará ajeno e incluso improcedente. Claro, he escuchado
comentarios de gente que se ha formado en Bellas Artes y, en fin, yo estoy en contacto con mucha gente de distintas formaciones, de distintas aproximaciones en relación al arte. Ortega y Gasset, en su libro La deshumanización del arte, refiriéndose a las vanguardias del siglo XX, estamos hablando ya siglo para atrás, ¿no? Decía que ese arte, el de las vanguardias de aquella época, ese arte dejó de ser un arte para el público en general, ya hace 100 años, ¿no? Y que era un arte solo para artistas y afines. Decía que el uso de la metáfora y la ironía como meras ocurrencias o excusas de intervención deshumanizan y pauperizan al arte, lo vacían de contenido y significado. La visión de Lipovetsky, a quien mencionamos cuando tratamos el tema de arte y filosofía, la visión de Lipovetsky sobre el arte y la cultura actual las inscribía en una era del vacío, en una nueva barbarie de la ética y la estética, y la cultura como ese continente devastado por el capitalismo de consumo y los medios de masas que promueven la simpleza y la insignificancia, aunque utilicen grandes títulos y se promuevan con gran efecto escénico. El panorama futuro no parece muy alentador. Exacto. Ahora, un breve comentario sobre nuestro espacio urbano y sus monumentos. La siguiente imagen que vamos a ver... Nuestro espacio, o sea, Montevideo. Montevideo es una selección mínima, son 4 ejemplos de esculturas de Montevideo, como el botón de la muestra, de el estado en que algunas piezas están, esculturas mutiladas todas. Cada vez con más frecuencia vemos el vandalismo, la mutilación, depredación y pérdida de monumentos emblemáticos de nuestra ciudad. El monumento a Rodó, que está arriba a la izquierda en la imagen, en el Parque Rodó, un extraordinario monumento de Belloni, arrancado del basamento. El monumento al peón rural, que se ha hablado bastante últimamente, serruchado desde los pies y vendido por unos pocos pesos para comprar droga. El monumento al cóndor, en las canteras del Parque Rodó, mutilada la cabeza y un ala. El monumento al entrevero, sin lanzas, ni sables, ni boleadoras. La escultura de Einstein con Bas Ferreira, mutilada. Un brazo. La Diligencia, la Fuente de Plaza Matriz y tantas otras, mutiladas y depredadas. Varios bustos de los libertadores en Avenida de las Américas, arrancados y robados. Solo pensar en el expolio de las placas y piezas artísticas de bronce de los cementerios me revuelve el estómago. Estos monumentos, muchos de ellos extraordinarios, cuestan, además de meses o años de ejecución, cientos de miles, si no millones de dólares. Diseñar, moldear, fabricar, vaciar, transportar y emplazar. Es un trabajo dificilísimo en muchos casos. Y solo cuesta unos minutos destruir, profanar y perder para siempre. El vandalismo, ya sea de monumentos, rotura de equipamiento urbano, grafitis por toda la ciudad, aún en edificios de enorme valor patrimonial, en esta ciudad no tiene consecuencias. No hay penas ni castigo, hay impunidad absoluta. La desidia y la indolencia están generalizadas. Y hay mucho más para decir sobre el estado de las cosas en nuestro espacio público, pero seguramente cada uno sabe todo lo que estoy omitiendo. Vivimos en una época de decadencia cultural generalizada. No es solo un problema local. Desde el arte que se hace, que se premia, que se promueve, a veces hasta cuesta llamarlo arte. La arquitectura que se construye, cada vez con menos arte, como lo mencionaba en el programa anterior. Ahora hasta vivimos en contenedores. Y el espacio que habitamos, cada vez más sucio, más grafiteado, más vandalizado y deteriorado. Todo esto evidencia una pérdida de la cultura, de los valores, una pérdida de la capacidad para operar sobre el espacio público, decadencia, falta de interés por defender el patrimonio,
la historia y nuestro espacio vital, el espacio que todos disfrutamos. Hay un deterioro de nuestra sensibilidad que está cada vez más anestesiada, un deterioro de los valores, de la educación y de la propia condición humana. ¿Cómo se revierte esto? Esta es la parte difícil. Claro. Se debe operar a distintos niveles al mismo tiempo, a nivel social, a nivel político e institucional. Se debe operar, desmarcarse de la agenda internacional del nuevo orden mundial que promueve la desintegración social y la dependencia a todos los niveles, fortalecer a la familia tradicional y sus valores, aprender de los aspectos humanistas de la educación japonesa, por ejemplo, donde desde chiquitos se les enseña a cuidar lo propio y lo ajeno. Los niños lavan los pisos y los baños de toda la escuela, todos los días, antes de irse a su casa, compartiendo tareas los niños de todas las edades. Se les enseña a compartir y a servir a los demás. Los niños cocinan para todos. Se les enseñan modales y respeto entre pares y a sus mayores. Se les enseñan valores y dignidad. Y en el hogar los padres hacen lo propio. Se les enseña el respeto por la opinión de los demás. Se les enseña a escuchar y a forjar un criterio propio. No se concibe una educación basada en el servilismo ideológico, como sucede en la educación pública de este país hasta la educación terciaria inclusive. Revertir la situación actual implica transitar a fondo una cierta dirección ininterrumpidamente durante generaciones, no es algo que se arregla de un día para el otro, lo cual, en el estado actual de las cosas, es más que improbable. La tasa de natalidad ha caído a un nivel irreversible. Sí. En 10 años habrá la mitad de los alumnos que hay hoy, que ya están en notorio descenso. La cantidad de viejos se multiplicará y la población que aporta se reducirá al punto de hacer económicamente inviable a este país. Todo esto se sabe desde hace años y es lo que se promueve institucionalmente. El último que apague la luz. El tema de hoy era arte y cultura, pero para que haya arte y para que haya cultura debe haber educación. Y para que haya educación apropiada debe haber población infantil. Deben haber familias con valores, deben haber planes educativos adecuados y educadores que les imparte que les importe educar y enseñar. No adiestrar dogmas irreflexivos, sin criterio, sin razón, sin pensamiento crítico y sin valores humanistas. Y deben haber directivas que promuevan esta línea de acción y educar primero a los educadores, que ven a la educación como la primera trinchera política. Si no, el arte se pierde, la cultura se pierde, la identidad se pierde. Y esta pérdida, cuyo camino empezó hace décadas, hasta el tango hemos perdido, sigue su rumbo sin señal de detenerse. Esta es la perspectiva, este es el camino que se transita, este es el legado que se está dejando. Muy bien, muy bien. Muy interesante tema, muy actual para nosotros por el tema de los monumentos que están en la vía pública y que han sido terriblemente vandalizados como tú decías, por el bronce, ¿no? Por el bronce. Porque no es un daño porque se llevan la pieza. Además, no es solo por el bronce, el final último es la droga. O sea, el bronce es la moneda de cambio. Exacto. Lamentablemente el bronce, justamente, podrían haber elegido, yo qué sé, cualquier otra cosa, pero el bronce, que es de lo que está materializada parte de nuestra cultura y nuestro arte, es el que más sufre, porque es el más fácil. Claro. Y lo que estamos... Claro, originalmente eran los cables de alta tensión, pero después de ver el resultado es un riesgo. Es un riesgo demasiado grande optar. No, y apareció la fibra óptica, que es plástico, y también eliminó gran parte de ese cableado. Entonces, ahora quedan los monumentos. Terrible. Bueno, muy bien, gracias Jorge, como siempre. Me impactó lo anterior, las bolsas, el desorden. Me parece un gimnasio con bolsas de proteína. Es lo que hay.
Sí, sí. Bien. Bueno, en la próxima continuamos con más arte, ¿no? Con más arte, y vamos a cambiar de tema, porque, bueno, sobre arte y cultura se puede abrir el abanico para todos lados. Sí. Entonces uno tiene que seleccionar quirúrgicamente algunos temitas para poder relacionarlos y tener como referencia y para poder desarrollar el tema. La semana que viene vamos a hablar de arte y poder. Arte y poder. Que es un tema que también lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero lo vamos a tratar como un tema integral y vamos a ver si lo completamos de un saque que va a estar divertido. Muy bien. Bueno, Beatriz, tenemos que ir, tenemos que hacer el corte final, la despedida. Bueno, hola, ¿cómo están? Jorge, Gustavo. Pues sí, estamos en los últimos minutos de este streaming. Muy interesante todo, la verdad que sí, tanto con el doctor Rosquier como también la presencia de Fernando Villalba. Ajá. Y bueno, antes de irnos, vamos a hacer algunos comentarios simplemente. Bueno, el 14 de junio, o sea, en 2 días, se conmemora o se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Ajá. Algo tan importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Y que todo aquel que tenga la posibilidad de hacerlo, sí, se acerque y bueno, pueda donar, ¿no? Sí, exacto. No solamente cuando uno precisa en alguna cirugía X, sino que... Sí, donar para el banco. Exactamente. Bueno, Gustavo, comentame un poquito, si yo quiero hacer una carrera corta, un curso personalizado, ¿a dónde me puedo dirigir? A la Escuela Mapá, sin duda, la Escuela Mapá, en la calle Colonia 2268, esquina Acevedo Díaz, o entrar a la web www.escuelamapá.edu.uy. Ahí están todos los cursos y carreras cortas. Muy bien, perfecto. Y lo dijo de memoria, porque no tiene ahí sí el libro, así que... No, muy bien. De memoria, son muchos años. Exacto. Bueno, y si digo el celeste que nos une... CUTSA, siempre iremos contigo. Ya están todas las unidades eléctricas en la calle con el 25% del total de la flota eléctrica. Con aclarando al usuario que son BYD y Haiger, no son de esa marca tan compleja que no la voy a nombrar, que está dando conflicto con las baterías, ¿verdad? Muy bien. Así que si quieren comunicarse con CUTSA, lo pueden hacer a través del 19333. Bien. O en su página web cutsa.com.uy, o también si quieren saber más información sobre el recorrido del bus turístico, sí, lo pueden hacer a través de busturisticomontevideo.com. Bien. Muy bien. ¿Y si quiere una solución desinfectante que no contamine? Arazul, tuvimos acá recién a Villalba y no le preguntamos de algún producto nuevo. Exacto. Bueno, pues lo pueden hacer a través de su página web, de sus contactos, porque Arazul fabrica, importa, exporta y distribuye materias primas para la industria en general. Te puedes comunicar al 2222-3910 o por correo electrónico arazul@arazul.com. Bueno, ahora sí estamos llegando al final. Y bueno, quiero reiterar el saludo una vez más a mi sobrina Romina. Bárbaro. Y también un saludo para Patricia Gallón y sus tías Shelly y Estela, su prima Isabel, y bueno, y por supuesto a todos nuestros seguidores. Sí, y hay que nombrar a Pequeños Gigantes, Artesanía en Madera. ¿Qué teléfono era? Artesanía y Trabajos en Madera. Exacto, sí, se pueden comunicar al 092-368-213, reitero, 092-368-213, o lo pueden encontrar por Instagram, por Pequeños Gigantes, y bueno, se comunican con Marcelo. Bárbaro, muy bien, bueno, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias, Jorge, Beatriz. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos encontramos aquí el próximo viernes en el Museo Támaro y el fin de semana en 970 Universal para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau, gracias. Chau. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces.
Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente. La basura